Buenos días, mi nombre es Cristian David Maltés Angarita y el tema que me correspondió es el del contexto. El contexto es una palabra que deriva del latín contextux y significa lo que rodea un acontecimiento o un hecho. El contexto es un marco, un ambiente, un entorno físico simbólico, un conjunto de fenómenos, situaciones y circunstancias que rodean o condicionan un hecho. ¿Qué es el contexto? Es un conjunto de circunstancias que determinan el significado de un acontecimiento, una oración o cualquier otra cosa. Estos pueden ser el tiempo, el lugar, un, un lugar histórico, la cultura de un lugar. ¿Cuáles son las características que posee el contexto? Cuando hablamos de contexto, hablamos de todas las circunstancias, incluyendo al emisor, el receptor, el canal y el código. El emisor es el que produce el mensaje y todas las circunstancias como el lugar donde él se encuentra, el tiempo y su cultura, así como para el receptor, también influyen en el significado del mensaje. El canal, el canal por el que se transmite el mensaje, ya sea por televisión, radio, voz a voz, y el código es el mismo mensaje, también influyen. Puede ser los eventos en los que digamos, en los que suceda el hecho o el mensaje influyen. El momento histórico en el que nos encontremos, la situación y el lugar. Algunos ejemplos de estos son llave. Como todos sabemos, las palabras poseen varios significados y el significado que se use de la palabra varía según la situación en la que estemos y esto es el contexto. Entonces, por ejemplo, en una situación en la que estemos frente a una puerta para entrar a algún lugar y una persona nos diga, busque la llave, nosotros vamos a buscar la llave de la cerradura, esta llave que nos sirve para abrir la puerta y entrar. No nos vamos a poner a buscar la llave del grifo para buscar agua porque no nos serviría para nada en esa situación. Y sabemos que el emisor se está refiriendo a la llave que sirve para abrir la puerta cuando nos está pidiendo que busquemos pues la llave. Otros ejemplos serían: Juan se está pasando notas de papel con Ana mientras hacen el examen en clase de ciencias. El contexto aquí sería la clase de examen en la clase de ciencias porque nos están diciendo qué están haciendo y dónde están haciendo y nos permite entender la situación. Eh, Otro ejemplo sería, Manolo ha frenado su coche justo delante de un semáforo en rojo frente a una tienda de ropa. El contexto acá sería, Manolo está en su coche delante de un semáforo. ¿Cuál es la importancia del contexto? El contexto es muy importante en la comunicación, pues las variaciones en el lenguaje y las diferentes culturas hacen que aquello que para uno es correcto, para otros pueda no serlo, por lo que el contexto es una de las principales áreas que se debe analizar cuando se habla con otra persona, escuchar una canción, ver una película o leer un libro o artículo. Esto significa que dependiendo de la cultura donde nos encontremos, lo que podamos hacer o no hacer, eh, es es debido a está condicionado al contexto. Entonces, mientras en un país hacer algo podría ser correcto, en otro lugar no, debido a su cultura. Y esto es el contexto cultural de algo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en el que nos dicen, Martín llegó en bola con sus amigos. El contexto del lugar es que estamos en México. Y esto en México significa llegaron en masa. Mientras que si estamos en Colombia,
Esto significaría que llegaron desnudos. Esto es por la diferencia de contextos en los que estamos. Mientras que bola en México significa llegaron juntos en masa como un grupo, en Colombia bola significa desnudos. Entonces, este es el contexto. Bueno, entonces empezamos con las clases de contextos. El primero que vamos a ver es el contexto cultural. En este caso hablamos de aquellas condiciones tanto históricas como políticas o sociales que se dan en el momento en el que la comunicación empieza. Un ejemplo de esto sería, en ciertas culturas de poblaciones indígenas las personas se mueven y conviven totalmente desnudas. Esto es normal en ese contexto porque nuestra ciudad no lo sería. Las acciones, como veníamos diciendo anteriormente, las acciones que en un país podrían ser correctas o no correctas es debido a su cultura, a su historia, cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia. Entonces, mientras que en ese lugar estar totalmente desnudo es normal para ellos, en una ciudad normal, en una ciudad, bueno, no normal, en otra ciudad del mundo actualmente eso sería mal visto, porque nuestra cultura no permite y no está acostumbrada a esas situaciones. La siguiente clase es el contexto histórico. Son las circunstancias sociales y políticas que rodean una época en tiempo pasado. Esto nos dice que las acciones y eso las podemos ver de un modo u otro dependiendo en el momento histórico en el que se encuentren. Por ejemplo, supongamos que en 2020 un hombre de 35 años entabla una relación romántica con una niña de 13. Este tipo de vínculo no solamente provoca un fuerte rechazo social, sino que incluso está penalizado por la ley. Un adulto tiene prohibido establecer una relación de pareja con una menor de edad. En la actualidad entendemos que este vínculo sentimental entre un adulto y un niño provoca importantes daños al menor. Esta relación en la actualidad es muy mal vista e incluso está penalizada por la ley. Pero anteriormente la esperanza de vida era muy corta y esto era muy normal. Se hacían tratos entre familias donde se comprometía a un adulto y a una joven. Y esto no estaba mal visto, esto era normal en su cultura. Entonces podemos ver que el contexto determina cómo vemos las cosas y lo que significan. El siguiente es el contexto situacional. Aquí nos referimos a todos los datos que son accesibles para quienes forman parte del canal comunicativo. Por lo general se trata de preguntas como qué, dónde o cuándo, entre otras, que se realizan para entender la situación en forma correcta y para interpretar el contexto. Un ejemplo sería, si al entrar en un salón o oficina con 5 minutos de adelanto, el encargado de este lugar dice, vaya, qué puntualidad. Se entiende que esto es un elogio. Pero si llegáramos a hacer esto en otra situación donde vamos llegando muy tarde, automáticamente el significado de esto cambia y sabemos que el guardia está siendo sarcástico para resaltar que nosotros llegamos muy tarde. Entonces, cuando unas personas nos dicen algo, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, puede variar de significado. La siguiente sería el contexto lingüístico. El contexto lingüístico es lo que nos permite entender el significado de una oración gracias a las mismas palabras que se encuentran dentro de ella. Un ejemplo sería la oración, el perro tiene una cola larga. El contexto lingüístico de la palabra cola se refiere a la extremidad posterior del animal, pero si se cambia el contexto la palabra adquiere un significado distinto. Por ejemplo, estoy en la cola del banco. Ahora no nos está hablando de la extremidad del animal, sino de un grupo de personas que están en la fila. Dependiendo del contenido de la oración, podemos identificar el significado de la palabra. Esto es muy importante
porque nos permite entender correctamente lo que la oración nos está queriendo decir. Esto porque las palabras tienen diferentes significados y muy variados. Y por ejemplo, si no existiera el contexto, no nos permitiría entender una oración. No nos, no sabríamos a qué se están refiriendo cuando nos dicen algo. Y por último está el contexto extralingüístico, que es cuando la oración necesita entender las circunstancias a su alrededor para adquirir un sentido. Entonces, por ejemplo, está una carta que anuncia el descubrimiento de América. Si esta carta fue escrita hace mucho tiempo, tendría un significado muy importante porque está anunciando el descubrimiento de un nuevo continente, un nuevo lugar. Pero si alguien llegara a escribir la carta en la actualidad, pues todo el mundo se reiría de él, no tendría sentido porque ya sabemos que América es un continente descubierto hace cientos de años, entonces la carta no tendría ningún sentido. Bueno, este es mi tema, el contexto, y muchas gracias